Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias por habernos despertado este día. Te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu cuidado. Te damos gracias, Señor, porque estamos en nuestra casa y no en un hospital. Te damos gracias porque hemos tenido alimento. Te damos gracias, Señor, por tantas bondades, porque hoy pudimos ver el sol, hoy miramos a nuestros hijos, hoy tuvimos tantas cosas que hacer. Han habido aflicciones, Señor, pero ahí has estado tú. Gracias te damos por esa misericordia, gracias te damos por esa bondad, por ese cuidado para con nosotros. Y hoy venimos, Señor, con un corazón agradecido, un corazón, Señor, a darte las gracias, y la manera de demostrarlo, Señor, es queriendo aprender cada día más de ti. Rogamos, Señor, que seas tú guiándonos, que seas tú protegiéndonos, que seas tú orientándonos, danos esa unción magistral, evangelística, Señor, para pastoral, para poder llegar al corazón de cada uno de los hermanos. Te ruego que cualquier preocupación, angustia, tristeza, en el nombre de Jesús, ellos puedan entregártela y ellos puedan convertir su corazón en una tierra fértil. Y de igual manera, Señor, te ruego que nos des ese denuedo para llevar tu palabra como tú quieres, Señor. Te rogamos que seas tú guiando la enseñanza, y también te rogamos que obres milagrosamente ahí en aquellas personas que van a escuchar y que sean transformados su corazón, sanidades puedan llegar, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Vamos a tener este tiempo, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que seas tú guiándonos. Amén, amén y amén. Como siempre, mis hermanos, vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que el Señor ha puesto en nosotros. Hemos estado en la parte del libro de los Hechos, en la conversión de Saulo a Pablo, que es la misma conversión. Hemos estado estudiando que es la misma conversión que la iglesia debe llevar para que pueda recuperar la visión espiritual, y esa es la serie en la que hemos estado trabajando. Estamos y creemos que la recuperación de la visión espiritual no es un suceso en su 100%, sino que en la mayoría de la iglesia va a ser un proceso. Entendemos la mayordomía del Señor, la soberanía de Dios, y entendemos que Él puede recuperar la visión espiritual en el momento que Él quiera, ya sea de una manera espontánea o de una manera temporal o de una manera definitiva. Pero la intención es que nosotros podamos venir y comenzar a vivir un tiempo de recuperación de nuestra visión espiritual permanente, y que luego pueda llegar un tiempo de llenura del Espíritu Santo, algo muy hermoso. Y hemos estado trabajando en este proceso de recuperación de la visión, en la cual lleva muchas escalas. Y ahorita estamos trabajando en esto que hemos llamado lo que es el plan Damasco. Es cuando Saulo viene y está dentro de la ciudad, lo colocan ahí y él está esperando todas aquellas instrucciones que tiene que recibir. De igual manera, nosotros tenemos que recibir muchas instrucciones, y ya comenzamos a ver todo lo que era, recuerda usted, todo lo que era conveniente para nosotros. Conveniente en el tipo de igual que eran instrucciones que convenía hacerlo, pero que también esa palabra conveniente para nosotros tenía un sentido de obligatoriedad. ¿En qué sentido? No es que el evangelio sea obligatorio, sino que la obligación, más que todo, decía el apóstol Pablo, es espiritual, de poder hacer eso para poder seguir creciendo. Entonces, mire, el diccionario TUI menciona que se tiene la obligación de. Entonces, habría que ver qué cosas tenemos la obligación de. Recordemos que estamos en Damasco, y ahí lo que se va a hacer es un proceso de desarrollo en el cual nosotros vamos a hacer una planta que va a llegar a obtener una dulce fragancia. Pero para eso tenemos que comenzar a esperar. Para eso tenemos que comenzar a recibir instrucciones, todo aquello que nos conviene, todo aquello que espiritualmente es obligatorio para nosotros. Entonces, en este día quiero centrarme en la frase de esas obligaciones que nosotros tenemos, cosas que espiritualmente vamos a estar obligados. En Lucas 11:42, en la Nueva Traducción Stern,
le habla a los fariseos y les dice, ay de vosotros fariseos, pagáis vuestros diezmos de menta y de ruda y de todas las hierbas del jardín, pero hacéis caso omiso de la justicia y del amor de Dios. Y esta es la frase que me llamó la atención. Vosotros tenéis la obligación de hacer estas cosas, tener la obligación de pagar estos diezmos, pero sin descuidar las otras. Entonces, ahí la frase que me llamó es, tenemos la obligación de hacer esas cosas, pero sin descuidar las otras. Entonces, muchas veces, tomando ese rema, ese pensamiento que está ahí, venía a mí que muchas veces nosotros tenemos que estar obligados a no descuidarnos. Obligamos porque descuidamos muchas cosas. Y cuando, yo no sé si a usted le ha pasado lo de la imagen, pero alguna vez usted no le ha prestado la atención, se ha descuidado de que hay una señal por ahí y que le dice que tiene que tener cuidado, que le dice que el piso está mojado, pero usted no le presta atención cuando realmente estamos obligados a cambiar nuestra ruta y tomar otra. Y muchas veces entonces esos descuidos hacen que nosotros terminemos en el suelo. Espiritualmente muchas veces sucede lo mismo. No consideramos, tenemos descuidos y esos descuidos van a provocar que espiritualmente caigamos. Entonces, mire, comencemos a ver esto. En el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 19, en la Biblia Arca Fernández, están dándole una recomendación a Timoteo. En el verso 18, quiero comenzar del verso 18, Timoteo, hijo mío, este es el encargo que te dejo de acuerdo con las palabras proféticas en su día pronunciadas sobre ti. Combate, estimulado por ellas, con bravura. Conserva la fe, mantén limpia la conciencia. Le repito, mantén limpia la conciencia. ¿Por qué? Por descuidar esta última, refiriéndose a la conciencia, algunos naufragaron en la fe. Otras versiones, dice como la Martín Nieto, mantente firme en la fe, ten la conciencia limpia. Por despreocuparte de la conciencia, algunos naufragaron en la fe. La PDT, mantén la fe en Dios y hazle caso a tu conciencia. Algunos se han negado a hacerlo y han perdido la fe. Aférrate a la fe en Cristo y conserva limpia tu conciencia, haciendo siempre lo que es justo. Hay quienes desobedecen la voz de la conciencia y deliberadamente hacen lo incorrecto. Por algo, la fe de muchos naufraga. Entonces, mire que la primer cosa que aquí está descuidada y que tenemos una obligación de tenerla limpia es la conciencia. Y la pregunta, usted sabe que a mí me gusta llevarlo, me gusta tocar su corazón, me gusta escudriñar allá adentro. No se preocupe, ya escudriñé el mío. Han estado trapeando conmigo todo el día. ¿Cómo está su conciencia? ¿Podría decir ahorita usted que su conciencia está limpia? ¿Podría afirmar usted que escucha su conciencia? ¿En qué estado estará nuestra conciencia? ¿Le prestamos atención? Si yo pudiese tener un aparatito que leyese la conciencia y me acerco a uno de ustedes, ¿qué pasaría? ¿Diría conciencia limpia? ¿O el aparato comenzaría a imprimir un montón de cosas que no estarían bien en nuestra conciencia? Entonces, este día tenemos que trabajar lo que es la conciencia, porque tenemos que saber si la estamos escuchando o no la estamos escuchando. Y lo primero que debemos entender es qué es conciencia. Y mire que el diccionario Swanson dice que es la facultad psicológica que distingue entre el bien y el mal, es decir, la sensibilidad moral.
Esta palabra viene del griego 4893, pero esta tiene su origen en el griego 4894, por eso le coloco acá el significado. Y dice, respectivamente, significa comprender o llegar a percatarse y estar consciente o informado. Entonces, tenemos que ver que la conciencia, entonces, es una facultad que nos va a llevar a distinguir entre lo que es el bien y lo que es el mal. ¿Conocemos nosotros lo que es el bien y lo que es el mal? Sí, sí lo conocemos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces no sabemos que es mal, pero lo hacemos. Entonces tenemos que ver cuáles son los estados en que puede estar la conciencia o los estatus de la conciencia. Comencemos. Y solo estoy dándole un pequeño resumen para que después usted comience a estudiar todo lo de la conciencia. En Primera de Samuel, me habla del primer estado que yo encuentro de la conciencia. Dice, sin embargo, después le remordió la conciencia a David por haber cortado el borde del manto de Saúl. Y dijo David a los hombres que lo acompañaban, Yahvé no me permita hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Yahvé, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Yahvé. Y contuvo David a los hombres que lo acompañaban con estas palabras, y no le permitió que se levantaran contra Saúl. Entonces Saúl se levantó de la cueva y siguió por su camino. El primer estado en que podemos tener la conciencia es con remordimientos. Remordimientos. Y esta parte es bien delicada y yo no sé, bueno, sí sé, porque también está relacionado mucho con lo que es culpas, y ya días el Señor nos viene hablando de culpas. Ya días el Señor nos viene hablando de sanidad interior. Ya días el Señor nos viene hablando de nuestro corazón. Entonces tengo que hacerle una pregunta, porque aquí si David venía y tomaba, hacía la justicia contra Saúl. Usted recuerda la historia, usted es conocedor de la historia. David ya había sido proclamado rey, pero era perseguido por Saúl. Era perseguido. Y David tuvo la posibilidad de haberlo matado. David tuvo la posibilidad de venir y levantarse contra él con violencia, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque después podía tener remordimientos, porque Saúl era un ungido. Le hago una pregunta. Basándonos en nuestra vida pasada, ¿habrá algún remordimiento porque le hemos hecho daño a algún ungido de Dios? ¿Será que nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida pasada, no pasada, o sea, no es que tengamos otra vida, en los años pasados, tal vez cuando llenos de inmadurez, llenos de muchas cosas que tal vez no entendíamos, no conocíamos, cometimos errores en los cuales afectamos personas? Y hoy nuestra conciencia, hay una obligación que nuestra conciencia tiene que estar limpia, hay una obligación que nuestra conciencia debemos escucharla, pero tenemos un problema. Nuestra conciencia está llena de remordimientos y esos remordimientos fue por acciones que nosotros tuvimos. Como padres, muchas veces reaccionamos violentamente. Algunos de ustedes han reaccionado violentamente contra su hijo y no tan siquiera lo ha escuchado, sino que dice, vení para acá, 4 o 5 fajazos bien puestos, ya pasó de la vara, ya eso es un maltrato, llegó a los 10 fajazos y de repente en los sollozos del niño se da cuenta usted de que no era él el responsable, que estaba equivocado. Hermanos, muchas veces actuamos así, de esa manera. Si nosotros no tenemos prudencia, si nosotros no tenemos esa sencillez o no podemos el escuchar, podemos cometer muchas veces que queremos tomar la justicia en nuestras manos. Muchas veces queremos entonces, ¿sabe qué hacer? Tomar nosotros las decisiones.
Decimos, no, el Señor ya se tardó mucho. Entonces yo voy a actuar. Actuamos de manera en la cual nosotros comenzamos a actuar sin tener en cuenta a la conciencia, no la escuchamos. Y después vienen cosas. Después se lamenta uno. ¿Cuántos lamentos hemos tenido porque tomamos decisiones equivocadas en el momento equivocado y en la condición equivocada? Y al son de hoy podemos estar con eso aquí cargándonos. Pero el Señor hoy, en este día, Él lo que quiere es que tú puedas tomar esos remordimientos que hay en tu conciencia, que tú puedas tomarlos y que el Señor te da esa habilitación divina para que ores y que saques y que confieses al Señor esos remordimientos que hay en tu corazón y que puedas entregárselos a Él. ¿Por qué? Porque tu conciencia tiene que estar limpia. ¿Por qué? Porque tu conciencia, debemos escuchar la conciencia. Y mire, cuando habla de remordimiento, habla de golpear, abatir, de combatir y muchas veces turbar. Y me llamaba la atención el turbar, porque si hay remordimientos en nuestra vida, puede afectarnos la toma de decisiones. Muchas veces puede ser que castigamos o cometimos o le dimos una disciplina a alguien y no era lo que a quien debíamos corregir, y ahora tenemos un remordimiento y lo que hace es que nos turba el tomar decisiones hoy, en el presente. Cuando sí realmente tenemos que muchas veces aplicar disciplinas y no lo hacemos porque tenemos ese remordimiento en nuestro corazón. Estamos turbados. Entonces la conciencia tenemos que escucharla, pero escucharla cuando la conciencia está limpia. Mire, los remordimientos. En 1 Samuel también habla que en el 25:31 dice, mi Señor no tenga que sentir remordimiento ni desánimo por haber derramado sangre inocente y haber hecho justicia con su mano. Usted sabe que David va enojado contra Nabal porque le negó algo. Le hago una pregunta. ¿Le han negado algo a usted? ¿Usted ha solicitado a alguien? Esperaba que esa persona le fuera a resolver a usted su problema, que él iba a hacer su bastón ahí, nos iba a apoyar, y lo que usted esperaba no resulta. Manda a pedir el apoyo y entonces se llena de remordimientos, comienza a cargarse y lo que quiere, ¿sabe qué es? Es destruirlo. Lo que quiere es tomarlo, lanzarlo a un abismo, lo que quiere es tomarlo y dejarlo pintado en la pared. Ataques de violencia, ¿verdad? Bueno, yo sé que a ustedes no les pasa, pero yo sí sé el carácter que he tenido y sé de dónde vengo. A mí no me pusieron mecha. Entonces, mire, es bien delicado porque entonces nuestra conciencia se ve afectado por esa manera de actuar muchas veces. Tenemos entonces que para poder llegar a una conciencia limpia, una conciencia que sí realmente podamos escuchar, tenemos que ser prudentes. Y mire, esta mujer viene, se levanta y le suplica y le dice, ¿sabes qué? Tienes que ser prudente, tú eres un rey. ¿Sabes qué vengo a decirte hoy? Tú eres un rey, debes actuar prudentemente, debes actuar tranquilamente. Las decisiones que tomes no deben ser acaloradas. Mire, una experiencia que aprendí hace años, jamás tomo decisiones enojado. Jamás. Porque tengo turbada mi conciencia, tengo turbada mi mente. Entonces usted necesita controlar, usted necesita prudencia, porque la conciencia con remordimientos después va a crear cargas. ¿Cuántas cargas tendremos? ¿Cuántas cargas tendremos por remordimiento? Mire otro remordimiento. Judas. ¿Por qué remordimiento? Porque le falló al Señor. Él vino, sí, está bien. Hay un ángulo que ya estaba comisionado, sí, pero quiero verlo desde este ángulo. Le falló, cercano al Señor, discípulo del Señor, confianza. Él manejaba el dinero, pero ¿qué resulta? Lo traiciona.
Y cuando él reacciona y se llenó de remordimientos, cuando miró que estaban condenando al Señor Jesús. Le hago una pregunta. Los escribas estamos para estar cerca de los reyes, los escribas estamos para estar cerca de los profetas, los escribas estamos cerca para estar cerca de personas importantes en el mundo espiritual. ¿Le hemos fallado a alguno de ellos? Te cambio la pregunta. ¿Habrá algún remordimiento porque hemos traicionado al Señor? Eso es terrible. Porque si nos vamos y revisamos nuestra vida, hermanos, perdónenme, muchas veces me he colocado a revisar la manera como me comportaba, la manera como actuaba, la manera como hacía, qué sé yo, negocios, cómo buscaba nuevos empleos. O sea, todas las actividades de mi vida. Y muchas veces, Dios santo, es terrible. ¿Cómo entonces condenaba? ¿Cómo? ¿Sabe qué? Reducía lo que para Dios es valioso. Porque eso se trata, eso habla de condenar. Condenar dice que es reducir, que es condenar. ¿Qué va a reducir? ¿Por qué reducir? Es quitarle, es bajarle el valor a aquellas cosas que para Dios son valiosas. Mire, perdóneme. Yo no sé si la santidad para usted es valiosa, pero para el Señor sí. Entonces, cuando traicionamos la santidad, cuando hacemos cosas fuera de la santidad, fuera de la pureza, fuera de la consagración al Señor, fuera del temor a Él, entonces estamos dándole la espalda. Muchas veces podemos estar actuando así como actuó Judas. Mire, perdóneme. Las hermanas y también nosotros muchas veces, porque vivimos tal vez en una generación media machista, pero una carga que a veces se da en las hermanas es perder la virginidad fuera del matrimonio, sin haber estado casadas. Y muchas veces eso es algo que está en su corazón y aunque usted lo considere pequeño, es un remordimiento. Le hicimos votos, le hicimos promesas al Señor y las quebrantamos. Pero también pues tenemos que aplicar a los hombres y la santidad, la pureza espiritual, no solamente es para las mujeres, también para los hombres. ¿Cuántas veces nosotros hemos quedado mal? Prometemos y no cumplimos. Entonces, para mantener nosotros la conciencia limpia, tenemos que aprender a respetar al Señor. Tenemos que aprender a darle el valor que Él se merece. No podemos actuar como Judas, dándole la espalda, condenando al Señor Jesús a cada rato. Mire otro ejemplo, 2 Corintios 2:5. El apóstol Pablo dice, no quiero exagerar en este asunto, pero la persona que causó mi tristeza, hasta cierto punto, también causó la tristeza de todos ustedes. Pero ya es suficiente con el castigo que la mayoría de ustedes le impuso. Ahora, deben perdonarlo y ayudarlo a sentirse bien para que no vaya a enfermarse de tanta tristeza y remordimiento. Y aquí hay algo que tenemos que entender, que el remordimiento puede llevarte a una enfermedad. Muchos podemos estar enfermos de remordimiento. Mire, hermano, o sea, yo no sé si usted le ha prestado atención, pero dice el Señor que muchas veces su palabra dice que se aprende más en la casa de luto que en la de alegría. Y yo veo muchas veces cuando nos toca ir a un entierro, a una velación de alguien que ha querido, incluso dentro de nuestra familia, muchas veces que han muerto personas cercanas y se da un llanto y un dolor y un montón de cuestiones y muchas veces son remordimientos. Muchas veces eso va a causar una enfermedad en la persona, entra tristeza, entra depresión. ¿Por qué? Porque hay remordimiento. ¿Sabe por qué? Porque no le damos a nuestros parientes en vida lo que se merecen. Hubiera hecho esto,
lo hubiera llamado, le hubiera pedido perdón. Muchos hijos, sus padres mueren y se murieron y sin escuchar el perdón de ellos. Se molestaron. Mire, perdóneme. Como hijos muchas veces recibimos una educación difícil, rígida, pero tenemos que entender las generaciones que eran, tenemos que entender cómo nuestros padres fueron criados o cómo a ellos los educaron. De la misma manera lo van a hacer a nosotros. Pero ¿qué vengo a decirte hoy? No esperes que el ofensor, el que te causó daño, sufra tanto. Otórgale el perdón. Si no, tú vas a ser también el causante de que esa persona se enferme de tanta tristeza y remordimiento. Muchas veces nos alejamos de personas, amigos que es cierto, cometieron errores y tal vez nos lastimaron, pero ya pasó el tiempo. Volvamos a ver, aceptemos el perdón. ¿Qué nos va a llevar a nosotros a una conciencia limpia? El poder perdonar. ¿A usted se le facilita perdonar? Es fácil, hermano. Mentira, no es fácil. Cuesta, es difícil. Pero sabe una cosa, si usted quiere que lo perdonen, comience perdonando. Comience perdonando, siembre perdón, porque ahí se demuestra la madurez. Mira este otro. Segundo Samuel 24:10. Pero después David sintió remordimiento por haber hecho el censo del pueblo y dijo al Señor: he pecado gravemente por lo que he hecho. Ahora, Señor, perdona la falta de tu siervo que ha obrado neciamente. Imagínense usted liderazgo donde hay necedad. Se toman decisiones y lo que me llamaba a mí la atención es que la decisión de un hombre afectó a todo un pueblo. Entonces usted tiene que orar por sus líderes. Usted tiene que cubrirlos a ellos, tiene que orar diariamente. Yo no sé si ora usted por sus ancianos o si ora por su pastor o por todos los ancianos. Hermanos, perdóneme, estamos bajo ataque y usted tiene que ayudarnos a cubrirnos en oración. Mire lo que le pasó a David. David dejó por un momento su espiritualidad y tomó decisiones que afectaron al pueblo completo. Y entonces llamaba a mí la atención que muchos podemos estar entonces con un juicio por necedad. ¿Cuántos estaremos dentro de un juicio por necedad? ¿Y cuáles son las 3 manifestaciones de estar bajo juicio por necedad? Primera, 7 años de hambre. ¿Hace cuánto no hay alimento en tu casa? ¿Hace cuánto hay escasez? ¿Hace cuánto hay pobreza? Porque no puede ser que un hijo de Dios esté tanto tiempo en esa condición. Podemos estar entonces dentro del juicio, un juicio por la necedad. Necedad de nuestros líderes o necedad nuestra. Recuerde que usted también es líder de su casa, de su familia. ¿Qué decisiones ha tomado usted? Mire que le decía, otro es estar perseguido por enemigos 3 meses. ¿Cuántos usted se vence a un enemigo? Le aparecen 2. Viene por acá, le aparece deuda. Viene por acá, le aparece que debe intereses. Le aparece por allá que debe impuestos. Le aparece por allá otra deuda de acá. Enemigos y nunca hay paz. O lo otro, enfermedades. 3 juicios. 3 juicios. ¿Por qué? Por necedad. Entonces tenemos que aprender que eso también, imagínense en el líder, imagínense usted que tal vez en la cabeza de la familia o esa persona que Dios le ha habilitado y usted tiene esa gracia de poder aconsejar a los demás, usted facilita, usted les ayuda, usted les apoya, pero tal vez en su pasado hubieron decisiones que afectaron a toda su familia. Y hoy
hay remordimiento en ti. Hoy hay remordimiento. No hubiera decidido esto. ¿Por qué tomé esto? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué abrí mi boca? ¿Por qué respondí esa llamada? Hubiera hecho algo diferente. Hermanos, muchas veces tenemos que tomar decisiones rápidas. No podemos, como dice nuestro pastor, paralizarnos pensando. Parálisis por análisis. Pensamos y nunca actuamos. El liderazgo, esta es un riesgo que en el liderazgo va a pasar. Si tú cometiste un error, hoy es el día en que el Señor te va diciendo, has estado con una carga de remordimientos por decisiones tomadas. Entonces, hoy es el día. Quiero tratar tu conciencia. Es necesario que tú escuches a tu conciencia, pero para que le escuches y sea por el camino del Señor, tiene que estar limpia, no con remordimientos. Tenemos que entregarle los remordimientos al Señor, sea cual sea la causa. ¿Cómo está tu conciencia? ¿Qué remordimientos hay en ti? ¿Hay algún tipo de remordimiento? Porque tenemos que soltar. Entonces, el primer estado en que puede estar nuestra conciencia es con remordimiento. Segundo, mire esta versión. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente, en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Este es el segundo estado en que la conciencia puede estar, encallecida. ¿Qué significa encallecida? Cuando hablamos encallecida, es la misma palabra. Otras versiones dicen cauterizar. Y este es un derivado de la palabra 2545, pero habla de marcar, cauterizar por marcas. Mire, habla de dejar insensible. Aquí estamos hablando de una conciencia insensible. Estamos hablando de dureza. Estamos hablando de marcas que nos han puesto, marcas de nuestro pasado que nos han llevado ahora a tener la conciencia dura. Somos insensibles. Miramos hermanos pasando necesidad, hay que venga otro. Miramos a alguien con dolor, hay que orar a alguien por él. Yo no estoy llamado a eso. Entonces necesitamos tratar esta conciencia, porque la conciencia tenemos que ver las causas que nos pueden llevar a ese endurecimiento. Y en el libro de Hebreos 3:12 hay otras recomendaciones y aquí dice exhórtense todos los días mientras les quede tiempo, para que ninguno se endurezca contra Dios, cegado por el engaño del pecado. Tenemos entonces que entender que el pecado es algo que va a llevar a endurecer nuestras vidas. Y nosotros entonces no podemos descuidarnos del plan del enemigo y de todo lo que el pecado puede hacer. Y yo si le pregunto y si me preguntan ustedes a mí, ¿hay pecado? ¿Lo alcanza el pecado a usted? Claro que vamos a decir que sí. Muchas veces nos alcanza el pecado. No hemos alcanzado ese nivel de perfeccionamiento. El problema es que nos acomodemos a vivir en un pecado. La segunda pregunta tendría que ser, ¿está acomodado usted a vivir en pecado? Porque si está acomodado a vivir en pecado, entonces ya hay un endurecimiento de su conciencia. Ya acepta como normal. Por ejemplo, parejas que están viviendo sin haber recibido la bendición, sin casarse en la parte civil y están viviendo sin la bendición espiritual. Perdóneme, están en adulterio. Y muchas veces decimos, sí, ya nosotros tenemos 20 años de estar así y calidad, todo calidad. Hermanos, ya se endureció la conciencia y la conciencia le está hablando y diciendo que es correcto cuando no está correcto. Porque ya hay un endurecimiento. Hechos 19:8. Mire esto. Pero algunos se pusieron tercos
rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala. Y usted conoce la historia. Pablo venía y predicaba, estuvo predicando ahí. Pero ¿cuál es el factor? Si estudiamos aquí, dice que se pusieron tercos y rechazaron. Algo que va a endurecer, algo que va a hacer que salgan callosidades en nuestra conciencia, es la terquedad. ¿Usted ha conocido a alguien terco? Yo le iba a preguntar, ¿será que somos tercos? Pero mejor le pregunto, ¿ha conocido a alguien terco usted? ¿Cómo actúa alguien terco? ¿Lo ha visto? Por aquí me voy, por aquí me voy. El terco, dice, se mantiene firme, inamovible su actitud. Usted tiene la culpa, usted tiene la culpa. Yo no tengo la culpa. Está bien, acepto que es la verdad, pero no lo voy a hacer. ¿Cuántas veces actuamos tercamente? Yo creo que no le pasa a usted, está riéndose ahí, ¿verdad? Pero hermanos, es difícil. Dicen por allá en mi pueblo, contaron una historia que alguien no tenía zapatos y le fueron a comprar zapatos y preguntaron cuál era el número de los zapatos. Él dijo que era 4, número 4. Y le dice, perdóneme, pero yo a usted lo miro medio grande su pie. Sí, pero 4 soy yo. Vino el Señor y le trajo 8 y todavía no le quedó. Fue a cambiarlos y lo trajo 10 y el 10 le quedó. Miren, le dijeron, realmente su número es 10. ¿Le quedan bien? Sí, 10 es su número. No, señor, mi número es 4, le dijo. Aunque escuchen la verdad, no la aceptan, no cambian. Y eso va a producir dureza. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Arrepentámonos, volvamos a Cristo, volvamos a iniciar, hagamos las cosas bien, escuchemos al Espíritu Santo y muchas veces actuamos como nos educaron. Así me criaron a mí. Mire, hermanos, la terquedad está relacionada muchas veces con la idolatría. Nací en esta iglesia y en esta iglesia me voy a morir. Y teniendo la verdad, enseñándole capítulo por capítulo lo que es la idolatría, enseñándole lo que es ídolos, enseñándole las prácticas que no deben cometerse. Sí, yo te entiendo, es verdad, pero lo que yo hago no es eso. Continúan en una terquedad. ¿Qué cosas tenemos que cambiar? Tenemos tenemos la obligación de prestarle atención a nuestra conciencia. No podemos descuidar nuestra conciencia. No podemos seguir la terquedad. No la descuide. Tenemos que volver a someterla, a tener el dominio propio. Mire, una historia del Señor Jesús en Marcos 8:14. Viene el Señor, se monta con ellos en una barca y ellos solo llevaban un pan. Entonces viene y le dice él que tengan cuidado de la levadura de Herodes y de los fariseos. Perdóneme, ¿cuánto tiempo habían estado los discípulos con el Señor Jesús? Imagínese usted qué bendición, y todavía no habían entendido. Viene el Señor y le dice, ¿tienen el corazón endurecido? ¿Es que no entienden? Ya les enseñé milagros, ya les enseñé que alimentamos con tantos panes a 5,000 personas y sobró todavía, y aún no entienden ustedes. La conciencia, endurecido, el no entender, el no aplicar los principios divinos va a dar un endurecimiento de nuestra conciencia. Le hago una pregunta. ¿Usted entiende esta porción? ¿Sabe qué significa para nosotros? Muchas veces nos preocupamos porque queremos tener millones y millones en la cuenta. Muchas veces nos preocupamos porque queremos tener un cuarto lleno de sopas de vaso, cornflakes, todo así, con un contenedor de cada cosa. Y no es así. Tenemos que entender que esa es una dureza. Si pensamos así, es una dureza.
Los hijos de Dios, los discípulos, los espirituales, en este nivel de discípulos, debemos entender que no es la cantidad. Lo que usted lo va a hacer tener abundancia es que tenemos el poder y la facultad de abrir los cielos, y lo poco que usted tenga hoy en sus manos, eso poco, si usted le da gracias a Dios, va a abrir los cielos y el Señor se lo va a multiplicar. Pero no podemos tener nuestra conciencia endurecida en querer tener más y más y más y más dinero cada día. Tenemos que volver aquí a trabajar nuestro corazón, que no se endurezca, y entender el mundo espiritual. No es la cantidad, es el Dios que tenemos, el Dios misericordioso que tenemos. Aquel Dios que si tú vives una vida agradecida, va a venir y va a abrirte los cielos y te va a dar todo lo que necesites. Ya no podemos vivir de la misma manera, hermanos. No actuemos como esos discípulos. Mire qué pasaba con otra persona que se endureció. Daniel comienza a contarle, y usted recuerda la historia cuando aparece en la pared la mano y comienza a escribir. ¿Y qué le dice él al hijo? Mire, Daniel respondió: quédese su majestad con los regalos. Nadie podía interpretarlo y le ofrecieron regalos. O déselos a otros, que de todos modos yo le diré qué quieren decir las palabras de la pared. Entonces comienza a contarle una historia. Y mire qué le dice. Habla de Nabucodonosor, le dice: pero cuando su corazón y su mente se endurecieron por el orgullo. Leamos despacio. Se endurecieron por el orgullo. Y quedémonos ahí. ¿Hay orgullo en nosotros? Porque si hay orgullo en nosotros, van a haber consecuencias. Primero, nuestra conciencia encallecida, endurecida. Pero también, mire, nos van a quitar de las glorias que Dios nos ha dado. ¿Hasta cuándo? Hasta que reconozcamos. A este señor le pusieron pensamientos como de animal. Vivió entre los burros salvajes, comiendo hierba como las vacas. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero muchas veces nosotros pasamos procesos iguales porque se nos ha llenado de orgullo y no escuchamos a nuestra conciencia. La hemos descuidado cuando es una obligación prestarle atención y tenerla limpia. ¿Cómo la vamos a tener limpia? Siendo humildes. Siendo humildes. Y mire, le pongo un reto. Tal vez tenga alguna hoja en blanco por ahí. Usted sabe que me gusta escribir. Y cualquier día le voy a decir por qué lo pongo a escribir. Colóqueme todas aquellas cosas que usted ahorita considera que ha descuidado en su vida. Váyalas escribiendo. Escríbalas. Todas aquellas cosas que usted ha descuidado de su vida. Y luego hablamos. Sigamos. Entonces, ya miramos la segunda condición. Una conciencia endurecida. Ahora miremos la tercera. Y esta me gustó. Y usted sabe que en esta etapa que estamos de la recuperación de la visión espiritual, hablamos ya cuando se habla de que se levantó la suegra de Pedro, recuerda que la manera de servir en este nivel ya era una manera diferente. Ya aquí le hablaba, mire, a ancianos, a maestros, a pastores. Entonces aquí hay un estado de la conciencia, pero está hablando de ancianos y de obispos. ¿Y cómo estaba? Leámoslo. Comienza a hablar de cómo tienen que ser los ancianos de las ciudades. Van a colocar ancianos y obispos. Dice que porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero. Y usted sabe toda la historia, todos los requisitos positivos que tiene que tener. Pero en el verso 15 encontramos la tercera condición que puede estar la conciencia. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tercer condición en que puede estar la conciencia:
corrompida. Y el problema es que hemos descuidado ese estatus y posiblemente estemos escuchando a una conciencia corrompida que nos está diciendo, sí, está correcto lo que hace, sí está bien. Y creemos que es el Espíritu Santo cuando realmente no es así. Tenemos la obligación entonces de mantener la conciencia limpia para poder escuchar y que sean verdaderos mensajes, verdaderos consejos. Entonces, ¿a qué se refiere una conciencia corrompida? Mire, la palabra, la etimología es del griego 3392 y habla de manchar, habla de contaminar, habla de mancillar. Pero mire, esto me llamaba la atención, teñir con otro color. Nosotros somos seres de luz. Nosotros tenemos una vestidura espiritual que tiene que ser blanca, de lino fino, resplandeciente, así como cuando estudiamos la iglesia, pero la preparación de la iglesia novia. Pero ¿no será que tenemos algunos otros colorcitos por ahí, algunas manchitas? Y a veces parecemos, o sea, sin ofender, a veces parezco yo un dálmata blanco, pero con muchas manchas negras. Entonces de eso se habla, que nuestra conciencia puede tener muchas manchas. Y eso, ¿cómo lo entiendo? ¿De dónde vendría? Mire, Tito comienza a especificarnos por qué. Dice Tito en 1:15, el que es puro de verdad, todo lo ve puro. Pero los que tienen el corazón podrido, yo no había escuchado nunca que el corazón podía estar podrido, pero sí puede estar podrido el corazón. Y lleno de incredulidad, lo ven todo malo, porque su mente y su conciencia corrompida desfiguran lo que ven. Dicen que conocen a Dios, pero en la práctica demuestran no conocerlo. Son odiosos, desobedientes e incapaces de hacer lo bueno. Si en nuestro corazón, o usted viene, hay características de estas, entonces tenemos que comenzar a darnos cuenta que hay un problema, que hay contaminación de nuestra conciencia y es necesario limpiarla. ¿Por qué? Si ahorita todo lo miramos malo, si colocamos, si la prédica dura media hora, este señor no se preparó. Él viene ahí medio a inventar. Me imagino que ahí en Facebook tomó algún rema y lo está dando. Y como era pequeño, solo eso. Si predicamos 1:05, no, este señor es un cotorro. Me imagino que no habla con su esposa y aquí se viene a quitar las ganas de hablar. Entonces, todo lo miramos mal. Este señor solo nos dice que tenemos que orar, que tenemos que estudiar, que tenemos que leer, a saber si él leerá. Hermanos, muchas veces hay cosas que no les van a gustar, como la disciplina. Pero tenemos que hacerlo. Dejemos de buscarle lo negativo a todas las cosas y comencemos a buscarle lo positivo. Ahora, si no le encontramos lo positivo en base a la palabra, y si comencemos, pues tenemos el derecho de hablar, pero busquémosle lo positivo a las cosas, no solo lo negativo, porque eso es indicativo de que hay algo en nuestro corazón malo. Hebreos 12:15. Esta Biblia amplificada, mire esto. Ejercite la previsión y esté alerta para cuidarse unos a otros, para que nadie retroceda y no obtenga la gracia de Dios. Mire aquí, qué bonito esto. Cuando habla de gracia, su favor inmerecido, dice, y su bendición espiritual. Mire qué hermoso. Dios tiene una bendición espiritual para usted. Para que ninguna raíz de resentimiento, y cuando habla de resentimiento dice rencor, amargura u odio, brota y cause problemas y amargo tormento, y muchos se contaminan y contaminan por ellos. ¿Usted ha visto a alguien que esté amargado? O posiblemente le tendría que hacer la pregunta, ¿estamos amargados? ¿Habrá rencor en su corazón? Porque el Señor nos dice hoy que no tenemos la obligación de no descuidar nuestra conciencia, y nuestra conciencia puede estar manchada, corrompida, si hay rencor, amargura u odio.
¿Será que usted es alguien que no le cae bien? Así como el chicle, como dicen, ¿va? Lo mastica, lo mastica, lo mastica, pero no lo pasa. ¿Será que hay amargura? ¿Se amargó por algo? 20 años en el ministerio y anciano, este tipo que solo tiene 8 años, cuando yo lo merezco. Amarguras. Tenemos hoy es el día en el cual tenemos que arrancar de raíz todo eso. Mire lo que hay en su corazón, si hay amargura, rencores. Hoy el Señor te está dando la habilitación divina para poder arrancar todo esto y que tu conciencia no siga descuidando más tu conciencia llegue al estado de limpia. O si hay odios, tenemos que cambiarlos y quitarlos. ¿Qué más puede afectarnos? Mire, y esto, perdón, ¿verdad? La lengua, dice, es como fuego, un mundo de maldad, dice esta versión. Es uno de nuestros órganos que contamina todo el cuerpo, perdón. ¿Usted controla su lengua? Si le hago una pregunta, colóqueme en el papel. ¿Usted controla su lengua? Si usted me dice que sí, es un mentiroso. Perdón, con todo el respeto. ¿Por qué? ¿En qué me baso? Ahí dice abajo. Ahí lo dice en el versículo más abajo. Mire, en el 8, nadie puede domar la lengua, dice. Y la Biblia no miente. La Biblia no miente. Pero tenemos que aprender que la manera de hablar, la manera en que nosotros usamos nuestra lengua puede contaminar todo nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a hablar. No puede ser, no, yo ya no voy a sobrevivir. No, esto no es para mí. No, yo ya mejor que me entierren, mejor que me compren el ataúd. No, yo no nací para eso. Yo soy pobre y pobre voy a ser toda mi vida. Tenemos que cambiar nuestra manera. Muchas veces hay amargura porque miramos que otros progresan, pero nosotros con nuestra propia boca hemos contaminado nuestro cuerpo y nosotros mismos nos hemos decretado cosas negativas. Cambiemos nuestra manera de hablar. Siguiente estado de la conciencia. Primera de Juan 3. Si uno tiene bienes del mundo y viendo que su hermano pasa necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo permanece en el amor de Dios? Hijitos, no amemos de palabra ni con la boca, sino con obra y de verdad. En esto seremos que somos de la verdad y tendremos la conciencia tranquila. Aquí ya está hermoso. Una conciencia tranquila delante del Señor. Le hago una pregunta. Si el bimá de Cristo fuera en este momento, usted tendría la conciencia tranquila de sentarse delante de él y decirle, Señor, he hecho lo que me has pedido. Usted es un escriba, ¿verdad? Por ahí hay un versículo entre Génesis y Apocalipsis que dice, el escriba vino y le dice al Señor, vengo a presentar mi informe. He hecho tal como lo pediste. Su conciencia le dice a usted ahorita que podría tener la conciencia tranquila y presentarse ante el Señor. Porque si no, tenemos que buscar la tranquilidad. ¿Cómo? Haciendo las cosas de corazón y no solo de boca. ¿Quiere tener su conciencia tranquila? Haga las cosas de corazón. Hermanos, el anciano me colocó escribir el tema de profética, el de evangelio, o me dijo que tenía que escribir escribas y él habla como matraca, van a ser 25 páginas, estoy amargado, no quiero escribir escribas. ¿Sabe qué? No lo haga mejor. ¿Por qué? Porque va a quitarle la tranquilidad a su conciencia. Hágalo de corazón. Con todo el amor del mundo, usted no me sirve a mí. O sea, no me sirve en el sentido de no que no me ayuda, sino que usted no me está sirviendo a mí. Yo no lo traje a usted a escribas. A usted lo mandaron. Usted quien tiene que darle explicaciones es a Dios. Entonces, hagamos las cosas de corazón. Mire, por cuanto no serviste, Deuteronomio 28:47, no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Le viene un montón de cosas, se levantan enemigos, pero cámbiale, dele vuelta.
porque serviste con gozo de corazón. Hay bendiciones. Y usted se escriba, busque en la Biblia las bendiciones de servir al Señor con todo el corazón. Hagamos todo de corazón, busquemos la integridad, así como habla de David, pero busquémosla de corazón, no solamente del diente al labio. Entramos y entramos inmaculados, viendo para arriba, con una Biblia aquí, otra Biblia por acá y un diccionario por la espalda. Y aquí soy de Cristo, santidad, una cosa aquí que dice consagrado del Señor, pero nuestro corazón está mal. Hagamos de corazón, busquemos la integridad de corazón y eso nos va a dar una conciencia tranquila, tranquila. Mire, los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Le hago una pregunta, ¿está buscando la santificación con el cuerpo, con el alma o con el espíritu? ¿Cómo la está buscando? Porque si solo la está buscando con el cuerpo, andamos en el atrio, andamos en la calle de la amargura, como diría alguien por ahí. La santificación tiene que ser algo que le nazca a usted del corazón. Desde allá adentro, de lo más íntimo, santificarse porque su Dios es santo. Santificarse porque Dios lo ha amado. Santificarse porque Dios lo seleccionó delante de mucha gente. Hagamos todo de corazón para tener una mente tranquila. Y mire, el contexto de este negativo de Amán, pero mire, alegre de corazón. Alégrese de corazón y no solamente del diente al labio. Muchas veces nos reímos de aquí. Yo les digo, del diente al labio. Nos reímos de aquí, pero nuestro corazón llore, nuestro corazón murmura, nuestro corazón no hay tristeza, nuestro corazón está deprimido. Hoy que vengo a decirte, hoy es el día que el Señor te dice, no descuides tu conciencia. Es necesario que tu conciencia llegue a la tranquilidad. ¿Sabes? Si hay enojos, envidias en tu corazón, es necesario que lo pongas en el Señor para que Él pueda darte tranquilidad. Pero ya no podemos vivir así. Siguiente estado. 1 Timoteo 3. Ya vamos a ir terminando. Mire, de la misma manera, también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra. Ojo para los diáconos. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con una limpia conciencia. Limpia conciencia. El siguiente estado. Después de tener tranquilidad, limpieza de la conciencia. Ahora, ¿cómo podemos llegar a eso? Muchas veces creemos que si tenemos la conciencia limpia, pero realmente quien va a dar ese criterio, dice aquí, es el Señor. Muchas veces podemos decir, tengo limpia mi conciencia, estoy tranquilo de mi conciencia, pero quien va a tomar esa decisión es el Señor. La pregunta sería, ¿cómo limpio mi conciencia? ¿Cómo la limpio? Entonces, mire, en Hebreos 9:7, ahí comienza a hablarnos del tabernáculo y nos habla de que habían cosas que se hacían, pero eran cosas externas. Si usted quiere limpiar su conciencia, usted debe entender esto. Las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas, pues ese era un sistema antiguo. Mire, solo consiste en alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes hasta allá. Tenemos que dejar el legalismo y comenzar a entrar, ¿sabe qué? Al lugar santísimo. Solo la presencia de Dios va a limpiarnos la conciencia. El permanecer ahí, ya no más en el atrio, ya no más religiosidad, ya no más esto, ya no más que el sábado de esto, ya no más que si me levanto con el pie derecho, me levanto con el pie izquierdo. No, es una vida de intimidad en la presencia de Dios la que te va a dar una conciencia limpia. Mire, ¿qué te va a dar una conciencia limpia? Mire, el sumergirse en el bautismo. Dice que Noé salvó 8 personas por sumergirse, y ese bautismo, dice, mire, el bautismo no
no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para comprometernos con Dios a traer una buena conciencia. ¿Usted ya se bautizó? ¿Es bautizada usted? Porque si no es bautizado, corra al bautismo, porque el bautismo es necesario. Entonces, el bautismo nos va a llevar a sumergirnos. Para tener una conciencia limpia, tenemos que sumergirnos. ¿En qué cosas tendremos que sumergirnos hoy en día, hermanos? Mire, la gente iba confesando sus pecados y eran sumergidos en el río Jordán. Tenemos que sumergirnos en el río Jordán. ¿Sabe qué significa Jordán? Descender, humildad, humillación. Tenemos que sumergirnos en buscar la humildad. No podemos ser tercos, prepotentes ni orgullosos, ya no más. Mire, tenemos que sumergirnos en Mateo 10:35. Le decían que querían estar junto con él. Jacob, Juan y no me recuerdo quién más. Pero él les dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. Sumergirse en la inmersión que tengo que soportar. ¿Sabe cuál era esa? Dar muerte a su carnalidad, a su cuerpo. Tenemos que sumergirnos en eso, ya no más carnales. No, no sé si era algún mexicano que me vaya a escuchar. Yo sé que allá toman de otro sentido. Ya no más vivir en la carne, sino en el espíritu, sumergidos en el espíritu. Pero mire esto, en la Biblia Kadosh, en Hechos 2:38, cuando vino Pedro y se convirtieron 3,000, ¿sabe qué dice? Cada uno de ustedes sumergido en la autoridad de Dios, de Yeshua, de Jesús. Sumerjámonos en respetar la autoridad. Y el último estado, y este es el más hermoso, y aquí voy a comenzar el tema. Creo que solo llevo como 15 minutos, ¿verdad? Romanos 9:1, Biblia amplificada. Yo estoy hablando la verdad en Cristo. No estoy mintiendo. Mi conciencia, iluminada e inspirada por el Espíritu Santo, dando testimonio conmigo que tengo amargo dolor y angustia incesante en mi corazón, porque desearía que yo mismo fuera anatema para que los judíos vinieran. Pero mire cómo dice la conciencia, ese estado iluminada e inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cómo llegamos a ese estado? Dándole al Espíritu Santo la importancia que se merece. Entendiendo que el Espíritu Santo es Señor de este tiempo. Entendiendo que el Espíritu Santo es nuestro consejero, nuestra ayuda, nuestro pronto socorro. Entendiendo que Él es alguien que nos respeta. Entendiendo que su cuerpo, mi cuerpo, es templo y morada del Espíritu Santo. Ya no más tratar al Espíritu Santo de una manera simple. Démosle la importancia que se merece. Este es el último estado de la conciencia. No podemos descuidar la conciencia. Es necesario que le prestemos la atención. Por descuidar muchas cosas, caemos en el mundo espiritual. Quiero cerrar con este verso. Josué 18:3. Josué les dijo, ¿hasta cuándo descuidarán la conquista que les ha dado Yahvé? ¿Hasta cuándo descuidarán la conquista del país que les ha dado Yahvé? ¿Cómo quiero aplicarlo? ¿Hasta cuándo van a descuidar? Perdón, ¿hasta cuándo vamos a descuidar conquistar nuestra conciencia? ¿Hasta cuándo vamos a descuidar conquistar nuestro interior? ¿Hasta cuándo vamos a descuidar conquistar todo lo interno que hay en nosotros? ¿Hasta cuándo? Tenemos la obligación de venir y cuidar, no descuidar más nuestra conciencia. Señor, te doy gracias por este tiempo. Un tiempo hermoso, un tiempo, Señor, de sanidad interna, un tiempo de liberación, un tiempo, Señor, de quitar ataduras, un tiempo, Señor, de que podamos revisar nuestro pasado, un tiempo en el cual el Señor viene y quiero dejar marcado en tu corazón
Es obligatorio espiritualmente no descuidar la conciencia. Es obligatorio prestarle atención a una conciencia limpia, a una conciencia iluminada e inspirada por el Espíritu Santo. El Señor quiere darte un tiempo de paz. El Señor quiere darte gozo. El Señor quiere quitarte muchas cosas de tu pasado que aún están y que se convierten en carga para tu vida. Primero, remordimientos. ¿Qué remordimientos hay en tu corazón? ¿Qué cosas hiciste mal? ¿Qué decisiones tomaste? ¿A quién le fallaste? ¿A quién heriste? Posiblemente fueron personas humanas. ¿Qué cosas dejaste de hacer con ellos? Posiblemente fue el Señor. No valoraste tu consagración, no valoraste tu pureza, te diste a cosas incorrectas. Incluso puede ser que estemos hoy en día viviendo deshonestamente. Todo eso te trae remordimiento. Cuando te presentas ante Él, tu conciencia no está tranquila porque sabes que hay cosas que no están bien en tu conciencia. Que el Señor te dé el dominio propio. Yo te ruego, Espíritu Santo, que todo lo que te están entregando cada uno de mis hermanos, esos remordimientos que tienen en su corazón, en su conciencia, en su alma, que no los dejan tener paz, alegría, gozo, tú puedas tomarlos, y te ruego que los tires al fondo del mar, pero que también pongas sobre ellos ese casco de Manasés para que ellos jamás se vuelvan a acordar de esos errores. Señor, posiblemente hemos tomado decisiones que afectaron a alguien, posiblemente haya odio en nuestro corazón, rencor, posiblemente amargura en nuestro corazón. Hoy vengo, Señor, rogándote misericordia. Tú habilitaste este tema, tú lo colocaste. Te ruego, Señor, que puedas escuchar la voz, el clamor de cada uno de que esté escuchando este mensaje, de que esté escuchando esta oración, y que tomes ese odio. Tal vez no puedan, ya no pueden con esa amargura, ya no pueden con ese odio, ya no pueden con ese resentimiento. Te ruego que seas tú sumergiéndolos en tu río, que tenga una llenura de tu Espíritu Santo para que les dé dominio propio, para que seas tú quitando, desarraigando de su corazón, de su conciencia, de su mente, todo recuerdo, toda ofensa que les hayan hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Sé tú dándole la sanidad, pero de igual manera, sé tú dándole fortaleza, renuevo, para que ellos puedan perdonar a aquellas personas que los han ofendido, y que ya no haya, ¿sabe? Más victimización. No solo a ti te han sucedido las cosas. Que el Señor te dé paz, que el Señor pueda poner en tu corazón, que toda dureza que haya en tu corazón, hoy venga el Señor quitándola en el nombre de Jesús, y te ponga humildad, que todo orgullo, terquedad, prepotencia que hay en nosotros, Señor, te la entregamos. Queremos ver a los cielos. Señor, habilita nuestros ojos para que podamos ver ya en el mundo espiritual y no terrenalmente, que ya entendamos que no es lo mucho que tengamos, sino que te tenemos a ti, el Padre, el dueño de todo, y que tú eres nuestro proveedor en el nombre de Jesús. Bendecimos sus vidas, que el Espíritu Santo pueda llevarlos a ese nivel. Permitamos que tener nuestra conciencia en paz, limpia, pero sobre todo una conciencia iluminada y guiada por el Espíritu Santo. Que un nuevo tiempo se levante para cada uno de ustedes. Marco un nuevo tiempo. Marco un tiempo en el cual la intimidad con el Espíritu Santo va a manejarse de una manera diferente. Recuerda el nivel, la escala que estamos de la recuperación de la visión espiritual. Estas son cosas obligatorias espiritualmente. No descuides tu conciencia. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor sea propicio a tu vida, que el Señor te lleve a nuevos niveles, que el Señor restablezca en ti aquellos tiempos hermosos de comunión.
Padre, te doy gracias por la vida de cada escriba. Te doy gracias, Señor, por aquellas personas que han escuchado por primera vez este mensaje. Y si hay alguien que lo ha escuchado y no conoce al Señor Jesucristo y quiere aceptarlo como su Señor y Salvador, repite conmigo: Señor Jesucristo, entrego mi vida a ti, reconozco el sacrificio hecho por ti en la cruz del Calvario. He tenido mi conciencia corrompida, podrido mi corazón, pero hoy quiero entregártelo para que tú vengas y lo transformes. Si tú lo hiciste, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina, conságrate, sirve al Señor con todo tu corazón. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor guíe tus pasos a cada instante. Amén, amén y amén.